Hola mis amados hermanos, muy buenos días. Qué bueno que nos volvemos a ver a través de este medio y también que podemos abrir la palabra de Dios para aprender de lo que Dios quiere de nosotros. En esta mañana vamos a ver un tema muy especial porque tiene que ver con el perdón. Tiene que ver con lo que Dios un día hizo en nuestras vidas. Hoy, día 17 de mayo de 2020, la palabra de Dios nos trae un mensaje de amor y esperanza. Recuerda algo muy importante: Dios te ama y Jesucristo murió por ti para perdonar tus pecados por medio de su sacrificio y sobre todo para darte vida eterna. Dice la palabra de Dios: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Así que con estas palabras y con estas palabras de esperanza, hoy podemos comenzar la predicación de esta mañana, que se llama Vendidos al Mal y que se encuentra en Primero de Reyes capítulo 21, versículos del 1 al 20. En este pasaje encontramos la vida de un personaje que se llama Acab, que está, viéndolo de una manera más detallada, está casi por finalizar su vida y que de alguna manera vemos de qué forma termina y qué tan trágico es su final. Sin embargo, en estos pasajes y especialmente en este capítulo, podemos encontrar un aspecto un poquito muy diferente a lo que era la vida de este hombre que se llama Acab, por la razón de la actitud que tomó cuando Dios le habló a través de su profeta. Se puede escuchar, y quizás tú mismo lo has escuchado o has oído en alguna ocasión, que hay personas que dicen que no podrían ser perdonados por su maldad porque han hecho grandes cosas y muy malas ante los ojos de Dios, y Dios no podría perdonarlos. Pero hay una pregunta: ¿habrá algún pecador demasiado perdido para que el Señor no lo pueda salvar? La Biblia nos cuenta de un hombre que fue sumamente malo, pero que recibió el perdón del Señor y que de alguna forma le dio una nueva oportunidad. Veamos la historia de Acab, rey de Israel. En este pasaje que hemos leído del capítulo 21 al versículo del 1, capítulo 21, versículo 1 al 20, encontramos tres aspectos de este hombre llamado Acab. Y específicamente vemos un dato que el mismo escritor sagrado nos da, específicamente en el versículo 25, que nos dice lo siguiente: a la verdad ninguno fue como Acab, que se vendió para hacer lo malo ante los ojos de Jehová. Entonces, en este capítulo, en este versículo, encontramos que Acab fue un hombre muy malo, demasiado malo. De hecho, cuando él asciende al poder, siempre encontramos haciendo maldad y sobre todo yendo en contra de la voluntad de Dios. Dice en el capítulo 16 del versículo 30 que el carácter, tenía un carácter muy fuerte, y su carácter lo llevaba a hacer muchas cosas que iban en contra de la voluntad de Dios. Si encontramos o hacemos una lista de las cosas malas que él hacía, podemos ir sacando, por ejemplo, o algunos aspectos: que era un hombre idólatra, era un hombre asesino, era un hombre caprichoso, infantil, increído, y específicamente el escritor sagrado enfatiza que era un hombre vendido al mal. Y esto lo que de alguna manera nos indica es que Acab, su intención y su deseo era solamente hacer el mal. Añadido a esto, podemos mencionar
que también era un hombre controlado por una mujer malvada, según vemos en el versículo 25 del capítulo 21, porque él estaba casado con una mujer que se llamaba Jezabel, que ustedes saben, ustedes pueden recordar que esta mujer era una mujer impía. Y en el versículo 25 dice la palabra de Dios que esta mujer lo incitaba, esta mujer llamada Jezabel lo incitaba a hacer maldad. Y aquí vemos algo terrible, que cuando dos personas con un corazón malvado, un corazón de odio, un corazón alejado de Dios, se une con otra persona con la misma condición, pues su proceder es solamente hacer maldad. Así que era una pareja de personas malvadas ante los ojos de Dios. Y es aquí donde viene una parte de nuestra reflexión como cristianos, porque podemos nosotros juzgar y podemos pensar que Acab realmente no debería tener una segunda oportunidad, porque era muy malo, demasiado malo. No solamente con sus actitudes y con sus acciones, sino que también con lo que él hacía, de alguna manera influyó para que el pueblo de Israel pecara contra Dios. De hecho, en el versículo 22 nos dice que hizo pecar a toda una nación. Entonces, la actitud de Acab juntamente con Jezabel hicieron que el pueblo de Israel se alejaran completamente de Dios. Y eso es terrible, eso es demasiado terrible. La pregunta que nosotros nos hacemos es lo siguiente: ¿habrá alguna oportunidad para una persona como tal, como fue Acab? ¿Habrá alguna oportunidad de perdón e incluso de salvación para él? ¿Habrá alguna persona que haya cometido lo peor en la vida y Dios no pueda perdonarlo? Bueno, nosotros tenemos que recordar algo muy importante. Tenemos que recordar que ante los ojos de Dios el pecado es el mismo. No hay pecado grande, no hay pecado chico. No hay pecados veniales ni pecados capitales. Es pecado, todo es pecado. Todo aquello que hacemos que va en contra de la voluntad de Dios y que de alguna manera denigra el nombre de Dios es pecado. La desobediencia es pecado. Entonces, con ello podemos concluir o podemos dar por sentado que así como aquella persona que tiene malos pensamientos, o como aquella persona, o aquel niño, aquel joven, aquella persona que agarra algo que no es de él, e incluso llegar al momento de que alguien asesine o dañe a otra persona, lo que hicieron todos ellos es pecado y va contra la voluntad de Dios. Entonces, ante los ojos de Dios, como dice la palabra, todos nosotros nos descarriamos, todos nosotros merecemos la muerte, todos nosotros estamos condenados por nuestro pecado. Sin embargo, cuando contemplamos a Acab, quizás algunos de nosotros podríamos decir: a ver, permíteme, no me puedes comparar con Acab. Yo no soy igual a Acab. Yo he tratado de vivir una vida limpia. Yo he tratado de vivir en santidad. Yo he tratado de no pecar contra Dios. He obedecido a su palabra y no me emborracho, no fumo, no tomo, no hago cosas indebidas. Soy fiel a mi esposa, a mis hijos. Soy honrado. Trato de respetar las leyes. Trato de tener buenas costumbres morales y éticas sobre todas las cosas. Entonces no me puedes comparar con Acab. Por supuesto que no se puede comparar. Por supuesto que no podemos compararnos con ninguna persona. Pero lo que sí podemos decir es que la palabra de Dios nos dice que todos nosotros nos hemos desviado.
todos nosotros somos pecadores. Todos nosotros hemos pecado contra Dios. Entonces, al haber pecado contra Dios, nos coloca en esa misma situación de que todos somos pecadores. Pero hay una noticia muy bonita y sobre todo importante, que Dios tiene misericordia de nosotros. Tal vez para el juicio humano, tal vez para una persona común y corriente, el ver la vida de Acab nos lleva a considerar que él no tiene perdón. Pero Dios ve las cosas desde otro ángulo, desde otra forma, y sobre todo Dios ve al ser humano con su misericordia. De hecho, algo interesante que nos dice la palabra de Dios y que el Señor quiere para cada uno de nosotros, dice lo siguiente: no me complazco con la muerte del impío, sino que el impío se aparte de su camino y viva. Volveos, nos dice la palabra de Dios en 2 Timoteo capítulo 2, versículo 4. Entonces hemos visto un aspecto en la vida de Acab, ese aspecto que nos llama a ver o nos lleva a ver que Acab era un hombre malo, muy malo. Sin embargo, este hombre malo, dice las Escrituras, que cuando el Señor se manifiesta a él a través del profeta, Acab escucha lo que el Señor le dijo a través del profeta e hizo algo interesante. Tomó una actitud quizás ni siquiera el profeta se lo esperaba, aunque Dios sí se lo esperaba. Dice en el versículo 27 que cuando Acab escuchó las palabras del Señor, rasgó sus vestidos y puso cilicio sobre su carne, ayunó y durmió en cilicio y anduvo humillado. Entonces, en este punto nosotros podemos encontrar lo siguiente como un segundo aspecto en la vida de Acab. Acab, a pesar de ser un hombre muy malo, fue un hombre arrepentido y humillado delante de Dios. ¿Qué es lo que hizo que Acab, siendo un hombre tan perverso, pudiera humillarse ante Dios? Bueno, las palabras del Señor. Dice las Escrituras que la palabra del Señor es como una espada de dos filos que penetra hasta lo más profundo del ser o del ser humano. Entonces, la palabra de Dios llega hasta el corazón mismo del ser humano, hasta lo más profundo de su ser. Y no importando si el corazón es tan grueso o tan duro como una piedra, la palabra de Dios lo destruye y lo ensuaviza. Y sobre todo, la palabra de Dios, cuando llega al ser humano, aun siendo una persona malvada, una persona sin temor de Dios, una persona que no quiere nada de Dios, cuando la palabra de Dios llega a su corazón, sucede una cosa maravillosa. La palabra de Dios toca lo más íntimo del ser de la persona, y esta persona que es tocada por Dios a través de su palabra, cambia. Llega a tener esa sensibilidad que el pecado le había quitado. Llega a tener ese conocimiento, ese deseo de conocer de Dios, e incluso llega a verse tal como es y se da cuenta que está mal. Eso solamente lo puede hacer la palabra de Dios. La palabra de Dios desnuda al ser humano, le quita la máscara, le quita todo aquello que de alguna manera hace que esconda esconde todas sus maldades y sus pecados. La palabra de Dios llega y revela a la persona tal como es. Y esta persona cae rendida ante Dios. Esta persona de alguna manera ve su maldad y se avergüenza de ella, porque la palabra de Dios no solamente es una espada, sino que también es la luz que llega
a la oscuridad en la vida del ser humano y alumbra al ser humano tal como es. Y el ser humano, cuando se ve a sí mismo, se avergüenza. Y no puede ser la misma persona porque la palabra de Dios le hace ver su maldad. Esto sucedió con Acab. A pesar de ser un hombre malo, según dice la palabra de Dios, cuando Dios le habla, se acerca a él, inmediatamente este hombre, al ver las consecuencias de su maldad, porque era una consecuencia muy fuerte, dice las Escrituras que lo que Dios le dijo que iba a suceder en la vida de él, de este hombre, nos dice la palabra de Dios que el profeta que llegó ante él le dijo lo siguiente, le dijo que habría de morir de una forma tan terrible y que también Dios iba a barrer toda su posteridad y que iba a destruir hasta el último varón de su casa, tanto el siervo como el libre, según nos dice el versículo 21. Y no solamente eso, continúa diciendo el versículo 22, y pondré tu casa como la casa de Jeroboam, hijo de Nabat, y como la casa de Baasa, hijo de Ahías, y por la rebelión con que me provocases a ira, y con que has hecho pecar a Israel. Lo que Dios le estaba diciendo a Acab era era algo malo que iba a suceder en su vida. Y Acab tuvo miedo. Él pudo darse cuenta que lo que Dios le estaba diciendo no era más que la consecuencia de su maldad, de su pecado. Y se arrepintió. Pero no podemos decir, y aquí llega un punto tal vez de un conflicto teológico, por la cuestión de que la palabra de Dios no nos dice exactamente si el arrepentimiento de Acab fue un arrepentimiento para vida eterna, en el sentido de que se haya arrepentido de sus pecados y que Dios le haya dado la oportunidad de vida eterna. No nos conduce a ese punto. El arrepentimiento que vemos aquí en este pasaje es que este hombre se arrepiente de todo lo que había hecho por ver lo que le iba a pasar en el futuro. Entonces, de alguna manera, su actitud, esa actitud que encontramos en el versículo 27, es una actitud de humillación para que no le suceda lo que Dios ya había dicho que le iba a suceder. Y esa actitud es como diciendo, bueno, está bien, sé que hice mal, pero que no me pase esto. No podemos asegurar si él se arrepintió de una manera genuina para que tenga vida eterna. Eso lo dejamos en las manos de Dios. Solamente Dios es el único que puede salvar a la persona y solamente es el único que puede perdonar, y Él sabe a quienes Él ha perdonado y ha elegido para ser sus hijos. Pero el punto al que nos referimos en este momento y en este pasaje es que Acab, al ver la consecuencia de su maldad, al ver lo que le deparaba el futuro, tuvo miedo y se humilló delante de Dios. Y este punto de humillación lo encontramos en el hecho de que él, cuando oye la palabra de Dios, rompe sus vestidos, dice las Escrituras, se puso cilicio sobre su carne, que es una especie como de ceniza que utilizan para demostrar que están tristes. Comenzó a ayunar y dice la palabra, durmió en cilicio y anduvo humillado, según nos dice el versículo 27. No podemos entender esta actitud de Acab si no es entendiendo o conociendo la misericordia de Dios. Porque Dios dice, no me complazco con la muerte del impío. Dios quiere que todos aquellos
que viven en pecado, que viven en maldad y que se han apartado de Dios y que ahorita en este momento están cometiendo maldad y están lejos de Dios, Dios quiere que se arrepientan. Dios quiere que se humillen delante de Él. Dios quiere darles una nueva oportunidad. Esta es la misericordia de Dios. Dios quiere que se aparten de su mal camino y vivan. Por eso Dios da esta segunda oportunidad. Acab se dio cuenta de sus males, de su maldad, y es por eso que hace todo esto. Se arrepiente ante Dios por su vida miserable, rasga sus vestidos, pone cilicio sobre su carne, ayuna, duerme en cilicio y sobre todo anda humillado. Dios muestra su misericordia. Cuando Dios muestra su misericordia, no hay corazón duro que pueda resistirlo. Se derrite ante Dios. Y no hay pecado que Dios no pueda perdonar. Dios da nuevas oportunidades. Es maravilloso leer el versículo 29 de este capítulo 21, porque aquí encontramos un tercer aspecto en la vida de Acab. Es maravilloso encontrar lo que dice el versículo 29. Dios le habla nuevamente a su profeta y le dice lo siguiente: ¿no has visto cómo Acab se ha humillado delante de mí? Es de verdad maravilloso ver a este Dios que tiene el poder para destruir a cualquiera persona, que es tan poderoso para hacer que el pecador caiga eliminado en ese mismo momento. Aquí encontramos un Dios misericordioso que incluso va con el profeta y le dice: mira lo que ha sucedido en la vida de Acab. Un hombre tan malo, un hombre tan malvado, ahora humillado. Un hombre que quizás para muchas personas no tiene una segunda oportunidad. Yo le doy la segunda oportunidad. Y vean cómo Acab no había dado segundas oportunidades. Porque cuando en este pasaje que hemos leído, Nabot, que era el dueño de este lugar, el cual le fue arrancado de manera muy mala por Jezabel y se lo entregó a Acab, él no tuvo una segunda oportunidad, aunque delante de los ojos tuvo la bendición y la salvación. Pero en este momento Dios está viendo a este hombre malvado y lo hace de tal forma, mostrando su misericordia, y ahora le dice a Acab: ve lo que yo soy capaz de hacer. Mira mi poder. Yo puedo hacer que aquel hombre tan malo pueda estar arrepentido, porque yo puedo tocar el corazón de las personas. Esto es misericordia. Es misericordia de Dios. Puesto que el hombre por sí mismo, por sus propios méritos, no puede obtener el perdón de Dios. Solo por la misericordia de Dios viene el perdón a nuestras vidas. Y solamente porque Dios no quiere que el impío perezca, nos muestra su perdón. Pero una de las cosas que dicen las Escrituras, que aunque Acab se humilló delante de Dios, Dios no quitó las consecuencias de su pecado. Porque dice la palabra de Dios: por cuanto se ha humillado, dice el versículo 29, por cuanto se ha humillado delante de mí, no traeré el mal en sus días, sino que lo traeré en los días de su hijo, traeré el mal sobre su casa. Las consecuencias de su pecado iban a permanecer, aunque él
como pecador había sido perdonado. Y esto es una maravillosa noticia para todos nosotros. Que Dios en su misericordia nos perdona. Dios en su amor no quiere que nosotros muramos. Quiere que el pecador se arrepienta. Le da una segunda oportunidad. Pero tiene que haber arrepentimiento. El hombre se tiene que humillar. Si una de las peores personas como Acab, Dios tuvo misericordia de él y recibió el perdón y la gracia de Dios, ¿no será posible que cualquiera hoy en día también pueda recibirlo? Dice un dicho, mientras haya vida hay tiempo. Tal vez pensando en este punto podamos decir mejor, mientras haya vida hay oportunidad. Dios quiere que nosotros tengamos vida eterna y no quiere que nadie se pierda. Es por eso que envió a su Hijo Jesucristo para perdonar nuestros pecados. El arrepentimiento es elemental y necesario para recibir ese perdón de pecados. Así que Dios tiene el poder de perdonar todos tus pecados y darte una nueva oportunidad de vida. No solamente a ti, sino a toda tu familia. Esto es la misericordia de Dios, que aunque Acab se vendió al mal, el Señor lo rescató, lo perdonó. Le perdonó sus pecados. No sabemos si le dio vida eterna, pero le dio una oportunidad. Esto es lo que hace Dios con nosotros. Nos da nueva oportunidad para hacer las cosas mejores, pero ahora guiados por nuestro Señor. El Señor puede perdonar tus pecados y te quiere regalar vida eterna en el nombre de Cristo Jesús. Dios bendiga tu vida y a tu familia.